A lo largo de los años, el mundo ha sido testigo de todo tipo de enfrentamientos históricos a los que la humanidad se ha enfrentado. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a contarles los 15 eventos históricos más extraños del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. El asedio de Tenochtitlán. El asedio de Tenochtitlán, que resultó en la caída de la capital azteca ante los conquistadores españoles y sus aliados en 1521, fue uno de los eventos más cruciales en la historia de América. Pero no todo salió según lo planeado, ya que los españoles Hernán Cortés, al haberse aliado con varios grupos locales enemigos de los aztecas, sitiaron la capital en mayo de 1521. Tenochtitlán estaba ubicado en una isla en un lago, formando una fortaleza que solo podía ser transitada a través de calzadas, por lo que, a medida que avanzaba el asedio, Cortés buscó formas de romper las defensas de la ciudad y acelerar la caída del imperio azteca. Se le sugirió que usaran un arma de asedio históricamente exitosa para hacer esto: la catapulta, que fue diseñada para lanzar grandes piedras y proyectiles a largas distancias, y se esperaba que tal máquina pudiera ser efectiva para bombardear las fortificaciones de la ciudad. Los españoles, que tenían acceso limitado a la pólvora y la artillería en el Nuevo Mundo, vieron esto como un cambio de juego. A pesar de la familiaridad con esta tecnología medieval, Cortés no tuvo exactamente un detalle completo de ingenieros competentes con él durante la campaña, por lo que la construcción y operación de la catapulta se volvió mucho más difícil de lo esperado si finalmente se completaba y posicionaba en una plataforma lo más cerca posible del objetivo. Sin embargo, lo que sucedió fue una completa farsa. Después de colocar una piedra grande sobre ella para lanzarla hacia las murallas de la ciudad, la catapulta falló. La roca simplemente se lanzó directamente hacia arriba y cuando volvió a bajar, aterrizó encima de la catapulta y la rompió en pedazos. No hace falta decirlo, este fue el final de sus planes para intentar utilizar esta máquina, y es uno de los últimos ejemplos de un trabuquete utilizado en combate. Los españoles ordenaron dos métodos tradicionales después de esto, y en agosto de 1521 se apoderaron de la ciudad y acabaron con los aztecas. Número 14. En el salvaje oeste de Palisade, en Nevada. Palisade, Nevada, era en realidad una próspera ciudad ferroviaria que se beneficiaba de una ubicación estratégica y el flujo de bienes y personas. La ciudad era lo que se esperaría de un asentamiento fronterizo. Tenía salones, hoteles y negocios que atendían las necesidades de los viajeros y los residentes locales, y era un lugar tranquilo. Pero los residentes, para atraer más visitantes, deciden convertirlo en un espectáculo teatral, organizando una serie de tiroteos, robos y ataques. El engaño comenzó en respuesta a informes periodísticos sensacionalistas sobre la representación romántica del salvaje oeste en la cultura popular. Los residentes de Palisade se dieron cuenta de que los turistas y viajeros estaban ansiosos por sabor a Wild Frontier. Decidieron darles justo lo que estaban buscando. Cada vez que un tren llegaba a la ciudad, los lugareños entraban en acción interpretando escenas dramáticas y convincentes de violencia. En lugar de algunas escenas fijas, este era un compromiso en un nivel completamente diferente, en el que los hombres tendrían a participar en tiroteos simulados con efectos de sonido realistas. Las víctimas caían dramáticamente al suelo, aparentemente heridas, y las empresas locales también participaban con robos en salones y diligencias asaltadas por bandidos enmascarados. Las actuaciones también jugaban con los estereotipos y miedos de la época. Un espectáculo lleno de adrenalina para visitantes desprevenidos, como el que se ve hoy en día en los parques temáticos. La dedicación de la gente del pueblo a estas actuaciones fue tan completa que incluso aquellos que participaban en la broma se sorprendían ocasionalmente por lo real que parecía. Ahora Palisade es una ciudad fantasma de la que solo quedan unos pocos vestigios de su vibrante pasado. Número 13. La Torre de Pisa estaba torcida desde el principio. La Torre de Pisa, conocida en italiano como la Torre Pendente di Pisa, se encuentra en la ciudad de Pisa, exactamente en la plaza del Duomo de Pisa, conocida como Piazza dei Miracoli. Esta famosa torre empezó a inclinarse cuando inició su construcción en 1173.
La Torre de Pisa mide 55,86 metros de altura, con un peso estimado de 14.700 toneladas y una inclinación de unos 4 grados, extendiéndose 3,9 metros de la vertical. En 1964, el gobierno italiano solicitó ayuda para evitar que la Torre de Pisa se derrumbara. En 1987, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a todo el conjunto patrimonial de la Plaza del Duomo. En 1990 cerró sus puertas al público como medida de seguridad y, después de varios trabajos de reestructuración, el 16 de junio de 2001 abrió nuevamente sus puertas. Aún así, la Torre de Pisa no es la torre más inclinada del mundo. La Torre de Pisa tiene 3,97 grados de inclinación al sur. Sin embargo, la torre más inclinada del mundo cuenta con una inclinación de casi 5,07 grados y se encuentra en la Baja Sajonia. Se trata del campanario de Sur-Husén. Número 12. La Batalla de Pelusio. La batalla de Pelusio se libró en el 525 a.C., a las puertas de Pelusio, en el Bajo Egipto. En ella se enfrentaron las fuerzas del rey persa Cambises II, que derrotaron a las del faraón Psamético III. Esta batalla fue decisiva para que los persas se pudieran apoderar del trono de Egipto. Pelusio fue una antigua ciudad del Bajo Egipto, situada en el extremo nordeste del delta del Nilo, en la desembocadura más oriental del Nilo. Fue la ciudad más importante del este del Bajo Egipto. Estaba a 30 kilómetros al sureste del actual Puerto Said. La leyenda cuenta que durante el asedio de Pelusio, Cambises ideó una estratagema para vencer la resistencia de esta ciudad. Utilizó animales que los egipcios consideraban sagrados como gatos, perros, ibis y otros animales como escudos frente a su ejército. Al ver que los felinos corrían peligro de muerte, los habitantes se rindieron sin ofrecer pelea. En otras fuentes, estos animales se lanzaban sobre las murallas de los egipcios como una tortura psicológica. El faraón egipcio Amasis II falleció después de un próspero y extenso reinado, siendo sucedido por su hijo Psamético III, quien estuvo en el poder menos de 6 meses. Este faraón joven e inexperto muy probablemente intentó todo lo que estaba a su alcance para defender a su país de la invasión persa. Pero no tuvo éxito. Cambises había decidido conquistar Egipto, el único estado que permanecía independiente en esa parte del mundo. Cambises se había preparado para marchar a través del desierto, mediante una alianza que había sellado con los jefes árabes que le proveyeron de agua. Número 11. Recompensas por las cobras en la India. El efecto cobra ocurre cuando un intento de solución a un problema en realidad lo empeora, debido a que el elemento evaluado en esa política es manipulado por las personas a las que se va a evaluar. El indicador mejora, pero es por el uso estratégico que los agentes hacen de él, empeorando realmente la política pública. Se trata de un ejemplo de consecuencia imprevista. El término se utiliza para ilustrar las causas de una estimulación incorrecta en economía y política. También hay un libro de 2001 con el mismo título de Horst Siebert, un economista y profesor alemán. El término efecto cobra proviene de una anécdota en los tiempos de la dominación británica en la India colonial. El gobierno británico estaba preocupado por el número de cobras venenosas en Delhi. Por tanto, el gobierno ofreció una recompensa por cada cobra muerta. Inicialmente, fue una estrategia exitosa y un gran número de serpientes fueron matadas por su recompensa. Sin embargo, personas comenzaron a criar cobras por su recompensa muertas. Cuando el gobierno se percató de esto, el programa de recompensas fue cancelado, causando que los criadores liberaran a las ya sin valor cobras. Como resultado, la población de cobras salvajes aumentó. La aparente solución al problema lo hizo aún peor. Número 10. Delirio de orquídeas. El delirio de orquídeas, también conocido como orquídea manía, fue una fascinación intensa y a menudo obsesiva por las orquídeas que se extendió por Europa y América del Norte durante la era victoriana, particularmente desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Se remonta a cuando los exploradores y naturalistas europeos comenzaron a descubrir la vasta diversidad de orquídeas en regiones tropicales.
y la publicación de ilustraciones botánicas detalladas y relatos de estas plantas exóticas capturaron la imaginación de los europeos ricos. A medida que crecía la demanda de orquídeas, los coleccionistas ricos y los jardines botánicos patrocinaron expediciones a rincones remotos del mundo, incluida América del Sur, el sudeste asiático y África. Estas expediciones estaban llenas de peligros como enfermedades tropicales y vida silvestre hostil, en su búsqueda de especies nuevas y raras. La competencia entre coleccionistas y horticultores era feroz. Las subastas de orquídeas se convirtieron en eventos altamente competitivos, con entusiastas adinerados dispuestos a pagar grandes sumas para especímenes raros. Algunos coleccionistas hicieron todo lo posible para proteger sus preciadas plantas, empleando guardias armados y construyendo elaborados sistemas de invernaderos para crear las condiciones de crecimiento perfectas, con plantas individuales que a veces valían más de lo que la mayoría de los ciudadanos comunes ganarían en su vida por la obsesión con las orquídeas. Número 9. El motín del sombrero de paja. El motín del sombrero de paja de 1922 fue un extraño conflicto social que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York y que giraba en torno a cómo la gente de principios del siglo XX se adhería estrictamente a las convenciones sociales y a las consecuencias. Cuando se violaron esas tradiciones, en la década de 1920, hubo una regla ampliamente observada, pero no escrita en los Estados Unidos, de que los hombres debían dejar de usar sombreros de paja antes del 15 de septiembre. Los sombreros de paja eran un atuendo popular de verano, pero usarlos más allá de esta fecha se consideraba una falsa moda grave. Esta regla, aparentemente trivial, se tomó muy en serio, especialmente en áreas urbanas como la ciudad de Nueva York. Los disturbios comenzaron la noche del 13 de septiembre de 1922. 2 días antes de la fecha límite no oficial, grupos de jóvenes conocidos como Hot Smashers salieron a las calles quitando los sombreros a los peatones por la fuerza y aplastándolos. Esto comenzó como una forma de broma o travesura, pero rápidamente se convirtió en violencia y caos generalizado. El primer incidente ocurrió en el área de Mulberry Bend, en Manhattan, donde un grupo de jóvenes comenzó a atacar a los trabajadores de la fábrica que todavía llevaban sus sombreros de paja. La violencia se extendió a otras partes de la ciudad, con grandes grupos de personas deambulando por las calles atacando a cualquiera que se viera con un sombrero de paja, incluso llevando palos y grandes tablas para quitarse los sombreros de las cabezas de manera más efectiva. El New York Times informó sobre los disturbios, describiendo escenas de caos donde estas personas atacaron a individuos e incluso pelearon con aquellos que intentaron defender sus sombreros. La violencia se volvió tan intensa que requirió la intervención policial, lo que provocó varios arrestos y heridos. La policía luchó por controlar a los alborotadores, que estaban decididos a hacer cumplir la regla de la moda no escrita con un sorprendente nivel de agresión. Los disturbios duraron aproximadamente una semana, hasta la noche del 15 de septiembre, cuando las autoridades de la ciudad aumentaron sus esfuerzos para calmar el desorden. Los disturbios finalmente terminaron. Número 8. La Guerra del Cerdo. La Guerra del Cerdo fue un enfrentamiento en 1859 entre las autoridades estadounidenses y británicas en la frontera entre Estados Unidos y lo que en ese momento se consideraba América del Norte británica. El ámbito específico de la controversia fueron las Islas San Juan, que se encuentran entre la isla de Vancouver y el continente de América del Norte. La Guerra del Cerdo, llamada así porque fue provocada por los disparos a un cerdo. También es conocida como el episodio del cerdo, la guerra del cerdo y la patata, la disputa fronteriza de San Juan o la controversia fronteriza del noroeste, sin pérdidas de vidas humanas. Este conflicto fue un conflicto sin derramamiento de sangre. El 15 de junio de 1859, exactamente 13 años después de la adopción del Tratado de Oregón, la ambigüedad condujo a dirigir el conflicto. Lyman Cutler, un granjero americano que se había trasladado a la isla reclamando derechos para vivir allí bajo la ley de donación de reclamación de tierras, encontró un gran cerdo negro osando en su jardín. No era la primera vez que había encontrado al cerdo comiéndose sus tubérculos. Cutler se enfadó tanto que apuntó y disparó contra el cerdo, matándolo. Resultó que el cerdo
era propiedad de un granjero irlandés, Charles Griffin, que estaba contratado por la Compañía de la Bahía de Hudson para dirigir el rancho de ovejas. También era dueño de varios cerdos a los que permitía vagar libremente. Los dos habían vivido en paz hasta que ocurrió este incidente. Cutlar ofreció $10 a Griffin para compensar el cerdo, pero Griffin no estaba satisfecho con la oferta y exigió 100. A raíz de esta respuesta, Cutlar creía que no debería tener que pagar por el cerdo, porque el cerdo había invadido su tierra. Cuando las autoridades británicas amenazaron con detener a Cutlar, los colonos americanos reclamaron protección militar. Número 7. Calígula convirtió a un caballo en senador de Roma. El emperador romano Calígula, que reinó del año 37 al año 41 después de Cristo, es a menudo recordado por su comportamiento excéntrico y tiránico, pero posiblemente la historia más extraña sobre él fue su relación con su caballo favorito. El servilismo y la cobardía de los senadores romanos, junto a la demencia de Calígula, motivó que acabara nombrando cónsul a su caballo, un hecho a través del cual el emperador demostraba su falta de respeto hacia las instituciones públicas del imperio. Esta y otras circunstancias irracionales motivaron que Calígula, su mujer y sus hijas fueran asesinados el 24 de enero del año 41 en el Monte Palatino, siendo sucedido por Claudio. Incitatus era un caballo de carreras nacido en Hispania, un territorio de donde en esa época se importaban anualmente a Roma unos 10.000 ejemplares. Como animal de competición que era, participó en múltiples ocasiones en el hipódromo de la capital del imperio, venciendo casualmente en todas ellas. El secreto de tanto éxito estaba en que la noche antes de la carrera, el emperador dormía junto a su caballo, y además, para conseguir un mejor descanso del animal, se decretaba en toda la ciudad un silencio general que nadie podía violar bajo pena de muerte. Que se sepa, en la época de gobierno de Calígula, había poco ruido en las noches de Roma. Incitatus tan solo perdió una carrera en su vida deportiva, al final de la cual el emperador mandó que el verdugo matase lentamente al auriga ganador para asegurarse de que todos los romanos aprendieran la lección. Tras la muerte de Calígula y de su familia, la historia le pierde el rastro a Incitatus, pero es fácil imaginar que su nivel de vida se vería afectado por tal circunstancia y que se acabarían las púrpuras en su vestimenta y los copos de avena y oro para comer. Número 6. Ataque de conejos con Napoleón. A mediados de 1807, Napoleón se sentía el rey del mundo. El emperador había derrotado al ejército ruso en la batalla de Friedland, obligándole a firmar los tratados de Tilsit. Era la última oportunidad de las huestes eslavas después de lo ocurrido 2 años antes en la batalla de Austerlitz, disputada hombro con los austríacos. También controlaba España y aspiraba a invadir Portugal, su próximo objetivo. Reino Unido, el país cuyo territorio nunca nadie había podido conquistar, tal vez por su peculiaridad geográfica al estar separado del continente y ser otra gran potencia colonial, que en esos momentos pretendía arrebatar a España el puerto de Buenos Aires. Tanto a este como a oeste, el líder militar era temido y vilipendiado por todos. Había que celebrarlo. Era un momento feliz. Sabía que su nombre pasaría a los anales de la historia, pero no tan rápido, pues al final el mayor error de todo gran conquistador y estratega es confiarse demasiado. Y en este caso, no fueron hombres con bayoneta, ni el fuego de los cañones lo que paró los pies a este gran emperador, más bien la fuerza de la naturaleza. Esta fue la destinada a aleccionarle sobre la fragilidad de sus ambiciosas pretensiones, como una especie de advertencia de lo que luego sucedería en Waterloo. Puedes conquistar el mundo entero a sangre y fuego, pero en cierto momento todo se viene abajo por lo más insignificante, por aquello que desprecias por su debilidad. Un conjunto de 3.000 conejos, uno de los mamíferos más pequeños y asustadizos, significó el comienzo del fin para Napoleón. Todo surgió debido a que Napoleón pidió a su jefe de gabinete,
Alexandre Berthier, organizar una cacería de conejos en un almuerzo al aire libre para congratularse de sus victoriosas campañas militares. El tiro le salió por la culata. Berthier ordenó a sus hombres enjaular a 3.000 conejos de las fincas aledañas. Al ser conejos domésticos y no salvajes, debieron intuir que Napoleón y sus huestes querían alimentarlos, por lo que corrieron hacia ellos sin mesura. Los conejos estaban histéricos, furiosos. Se lanzaron todos en tropel contra Napoleón y sus hombres. Las bayonetas y escopetas de caza dejaron de servir. Eran tantos que era imposible matarlos uno a uno. Tuvieron que echar mano de las fustas y la espada. Consiguieron contener a unos cuantos, pero la mayoría seguía abalanzándose sobre los guerreros del conquistador. Tanto es así que corrieron despavoridos a refugiarse en los carruajes. Al final, huyeron de la escena, dando la batalla por perdida. Se dice que hasta tuvieron que sacar a varios ejemplares de conejos del interior de los carruajes en su huida. Número 5. El milagro de 1511. El milagro de 1511 fue un festival en Bruselas en el que los lugareños construyeron aproximadamente 110 muñecos de nieve satíricos. Se estima que más de la mitad de los muñecos de nieve representaban personajes pornográficos o sexuales. Entre los ejemplos de muñecos de nieve construidos se encontraban una monja de nieve que seducía a un hombre, un muñeco de nieve y una mujer de nieve teniendo sexo frente a la fuente de la ciudad, y un niño de nieve desnudo orinando en la boca de un muñeco de nieve borracho. También había unicornios de nieve, sirenas de nieve, un dentista de nieve y prostitutas de nieve que atraían a la gente al distrito rojo de la ciudad. Entre los muñecos de nieve políticos creados se encontraba una virgen de nieve con un unicornio en su regazo, que se construyó frente al Palacio Ducal en Coudenberg, la casa del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V. Esto fue en protesta por su ausencia y su lugar de residencia con su tía Margarita de Austria en Malinas. Antes del milagro, habían pasado 6 semanas de frío, algo más común en aquella época. Esto, combinado con el crecimiento masivo de la población y la gran diferencia de riqueza entre los campesinos y la casa de Habsburgo gobernante, hizo que los lugareños decidieran utilizar los muñecos de nieve como una forma de protesta. Las diferentes clases socioeconómicas construyeron diferentes tipos de muñecos de nieve. Como resultado, los pobres destruían los muñecos de nieve construidos por las clases dominantes. Finalmente, el milagro concluyó cuando la nieve se derritió durante la cálida primavera siguiente, lo que provocó inundaciones en Bruselas. Más tarde ese mes, cuando el agua se había ido, el rey de Francia donó 1.000 monedas de oro a la ciudad. Número 4. La Orden de los Pug. La Orden de los Pug fue una sociedad paramasónica fundada por católicos romanos. Se cree que fue fundada en 1738 por Clemens August de Baviera para eludir el In Eminenti Apostolatus de la Corona de 1738. La constitución de la Orden del Carlino permitía a las mujeres convertirse en miembros siempre que fueran católicas. El carlino fue elegido como símbolo de lealtad, confiabilidad y firmeza. No se ha transmitido información fiable sobre los orígenes de la Orden de los Carlinos. Se cree que se fundó en Francia alrededor de 1740, desde donde se extendió a los Países Bajos y Alemania, donde se dice que existía una logia en Bayreuth. Se dice que el fundador fue Clemens August, duque de Baviera, en 1740. Los miembros se llamaban a sí mismos Mops, el término alemán para Pug. Cada logia tenía un maestro y un maestro, que se llamaban a sí mismos grandes pugs, y se turnaban para dirigir la logia cada 6 meses. Otras funciones, como las de secretarios y supervisores, también eran desempeñadas por andróginos. Sin embargo, el gran maestro de la logia siempre era un hombre. La orden fue prohibida por la Universidad de Göttingen en 1748. La logia luisa de la Venerable Orden del Carlino se había formado el año anterior como sociedad estudiantil, formada principalmente por miembros de la nobleza de Hannover. Las cuotas de la logia y el control que ejercían sobre sus miembros fueron la excusa para la clausura, y tras una investigación gubernamental, los documentos de la logia fueron entregados a las autoridades universitarias. Aunque fuentes alemanas afirman que la orden duró poco, se dice que estuvo activa en Lyon hasta 1902.
Número 3. La plaga del baile de 1518. En el verano de 1518, una ciudad del Sacro Imperio Romano, ahora la actual Francia, fue testigo de uno de los fenómenos más extraños de la historia. La plaga danzante es tan extraño como parece. Todo supuestamente comenzó en julio de ese año cuando una mujer salió a la calle y comenzó a bailar incontrolablemente. Bailó durante horas aparentemente incapaz de detenerse. Lo que comenzó como una sola mujer bailando, terminó con docenas y luego cientos de personas bailando sin parar. A finales de agosto, el número de bailarines había aumentado a alrededor de 400 personas. Los bailarines se movían con una intensidad sin sentido, girando y dando vueltas en las calles de las plazas públicas e incluso dentro de sus hogares. Esta extraña epidemia causó un severo agotamiento público y muchos participantes colapsaron por pura fatiga. Algunos incluso murieron de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, con registros históricos que sugieren que el número de muertos es de alrededor de 100. Entre comillas, la peste incluso es posible. Algunos historiadores sugieren que la epidemia del bailarín podría haber consumido pan contaminado con urgot, un moho que puede causar alucinaciones y convulsiones. Si este fuera el caso, el hecho de que las personas fueran fácilmente obligadas a bailar hasta morir tiene sentido. Sin embargo, urgot generalmente debilita físicamente movimientos, por lo que esta teoría ha sido descartada. Otra explicación convincente es la histeria colectiva o enfermedad psicógena provocada por el estrés extremo y las dificultades que enfrentaba la gente de dicha ciudad en ese momento, incluida la hambruna, la enfermedad y las supersticiones. La creencia en la maldición de San Vito, combinada con las terribles condiciones de vida, podría haber llevado a una psicosis colectiva donde los individuos manifestaban su estrés a través de bailes incontrolables. A pesar de estas teorías, la plaga del baile sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Número 2. Pepsi poseía el sexto ejército más grande. Cuando piensas en PepsiCo, probablemente piensas en todas las diferentes bebidas que a lo largo del tiempo ha vendido. Pero resulta que hace apenas unas décadas estaban involucradas en un tipo de negocio mucho más controvertido: venta internacional de armas. La historia comienza a fines de la década de 1950, cuando la compañía buscaba ingresar al mercado soviético durante la Exposición Nacional Estadounidense de 1959 en Moscú. El vicepresidente Richard Nixon y el primer ministro soviético Nikita Khrushchev tuvieron su famoso debate sobre la cocina, durante el cual se mostró Pepsi a los ciudadanos soviéticos. El encuentro despertó un interés significativo en el refresco occidental. Sin embargo, el rublo de la Unión Soviética no era convertible en el mercado internacional, y esto hizo que a Pepsi le resultara difícil incluso hacer negocios. En 1972, Pepsi y el gobierno soviético llegaron a un acuerdo único para superar esto. Los soviéticos acordaron intercambiar vodka por concentrado de Pepsi, y este acuerdo permitió a Pepsi convertirse en el primer producto de consumo estadounidense fabricado y vendido en la Unión Soviética. La relación entre PepsiCo y la Unión Soviética se fortaleció a lo largo de los años. Y, a fines de la década de 1980, este acuerdo llegó a su fin. PepsiCo buscó renovar y ampliar el acuerdo que los soviéticos estaban interesados en continuar importando Pepsi, pero necesitaban encontrar nuevos productos para ofrecer a cambio debido a la disminución de las ventas de vodka. Esto llevó a una propuesta extraordinaria. En 1989, el gobierno soviético ofreció a PepsiCo una flota de equipo militar que incluía 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor. Esto, por supuesto, no fue porque PepsiCo tenía alguna intención de aumentar sus capacidades militares, a pesar de que el acuerdo significaría técnicamente que tenían la sexta fuerza naval más grande del mundo en ese momento. Número 1. El Maratón Olímpico de San Luis de 1904. El Maratón Olímpico de 1904 en San Luis ha pasado a la historia como uno de los más locos y accidentados. Debemos tener en cuenta que los Juegos Olímpicos de la era moderna acababan de estrenarse tan solo 8 años antes.
En aquel primer maratón de 1896, el ganador fue Spiridon Lewis, que estableció el récord de la distancia en 2 horas, 58 minutos y 50 segundos. La organización de un evento de estas características, por tanto, estaba aún en pañales y los responsables de la prueba de maratón cometían muchos errores. Además, las condiciones meteorológicas, el día y a la hora de la carrera no eran las más adecuadas. La maratón de los Juegos Olímpicos de San Luis se celebró el 30 de agosto de 1904 en horario vespertino. A la hora de la salida, la temperatura rondaba los 33 grados. En la línea de salida se juntaron 32 atletas, 19 estadounidenses, 9 griegos, 3 británicos y un cubano. Solo 14 llegaron a la meta después de completar 40 kilómetros. La distancia oficial de maratón en aquel momento. Al calor, se unieron otras muchas circunstancias que hicieron que las condiciones de la competición fueran realmente duras. El recorrido transcurría principalmente por caminos de tierra poco cuidados y polvorientos. Además, únicamente había un avituallamiento cerca del kilómetro 20 de la carrera. El que no pasó por ese punto fue el primer corredor que llegó a la meta, el estadounidense Fred Lorz, unos 5 kilómetros antes. Lorz se había subido a un coche y recorrió sobre el vehículo otros 15, aproximadamente, antes de bajar y recorrer el último tramo de la carrera en solitario para entrar en meta saludando al público. Fue recibido con honores y fotografiado junto a la hija del presidente Theodore Roosevelt, Alice. Pero una de las personas que habían presenciado su trampa le desenmascaró y Lorz lo admitió, asegurando que se trataba de una broma, que en ningún caso quería proclamarse oficialmente vencedor. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.